Vamos avanzando y ahora tenemos al colon, al intestino grueso. El intestino grueso también, ¿de qué capa embriológica viene? El intestino grueso proviene del endodermo. Muy bien, del endodermo. Endodermo. Ahora, ¿qué es importante acá en el colon? El colon, como verán, tiene esta forma. Hay una parte, ya hablamos del ciego, de la primera porción del colon. Luego viene una porción del colon que va hacia arriba, el colon ascendente. Entonces, a esta parte de acá corresponde al colon ascendente o también colon derecho, pueden llamarlo, mi colon derecho. Luego viene esta angulación que está del lado del hígado, por eso se le llama ángulo hepático. Y luego viene esta parte transversa, se llama el colon transverso, el ángulo que está del lado del vaso, el ángulo esplénico. Luego viene el colon que baja, o sea, el colon descendente, y luego viene la parte, una de las partes más trascendentes del colon, que es el sigmoides, el colon sigmoides. A medida cuanto más distal estamos y nos acercamos a los sigmoides, vemos que hay mayor cantidad de apéndices epiploicos, de grasita y edema, que es parte de las tenias del colon, ¿no? Y luego viene el recto. Entonces, un colon derecho y un colon izquierdo. El colon derecho incluye el ascendente y el ángulo hepático. Y en mi colon izquierdo, el ángulo esplénico, el colon descendente y el sigmoides. ¿Qué debemos nunca olvidar de esta parte? La irrigación. La irrigación del colon. El colon todavía, en su primera parte de este territorio, dijimos de la mesentérica superior. Ahí vemos la rama, ¿no? La mesentérica superior, que es esta de acá, emite ciertas ramas, ahorita vamos a recordar sus nombres. ¿Y hasta dónde irriga? ¿Cuál es el punto de corte de la mesentérica superior? Acá. Más o menos los 2/3 proximales del colon transverso. Y es donde termina el intestino medio. Intestino medio. ¿Dónde empezaba el intestino primitivo medio? En la segunda porción del duodeno. Y llega hasta acá. Y todo eso es mesentérica superior. Y luego viene el tercio distal, ¿no? Del colon transverso. Y ahí empieza el territorio que irriga en su mayor parte, ¿cuál? La mesentérica inferior. Ahí tenemos la ramita, ¿no? La mesentérica inferior de sus ramas. Ahora, ¿a través de qué ramas estas mesentéricas irrigan el colon? Pues bien, el colon derecho, la mesentérica superior, envía una de sus ramas, la arteria ileocólica, que vimos hace un rato, que irrigaba el ciego, parte del colon y el apéndice, ¿no? Ilioseco apéndico cólica le llaman. Toda esa parte de acá. Luego viene la arteria cólica derecha, que irriga el colon ascendente. Luego viene la cólica media. Esta cólica media, vean, que irriga sobre todo el colon transverso en la parte que le corresponde a la mesentérica superior. Entonces, ¿qué ramas da la mesentérica superior? Estas tres. La ileocólica, la cólica derecha y la cólica media. Y la cólica izquierda, ¿de dónde sale? La cólica izquierda ya también sale de la mesentérica inferior. La cólica izquierda. ¿Qué más sale? La arteria sigmoidea, para irrigar el sigmoides. Entonces, la mesentérica inferior da ramas, que son la cólica izquierda y la sigmoidea. Ahora, hay una parte del intestino que no es irrigado ni por la mesentérica superior ni por la mesentérica inferior. Es decir, más que no estar irrigado, no está bien irrigado. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo. ¿Dónde? En la zona de transición. En esta zona de acá. Esta zona de acá es una zona de cambio entre ambas mesentéricas. Y ninguna se pone de acuerdo. Oye, irrígalo tú. No, oye, irrígalo tú. Y al final ninguna lo hace, ¿no? Entonces, como ninguna lo hace, sus ramas terminales terminan anastomosándose y forman un arco. Este es el famoso arco de Riolano. El Riolano, arco de Riolano. Este arco de Riolano no es otra cosa que la anastomosis de las ramas terminales de la cólica media y la cólica izquierda, o sea, de ambas mesentéricas, y irriga esta parte, el ángulo esplénico. La irrigación no es tan efectiva, por lo que en estados de hipotensión o cuando se usan hipotensores, vasopresores, pueden llegar incluso al grado de obstruirse o de cerrarse por completo estas arterias y generar isquemia del ángulo esplénico. Entonces, esto se traduce en un caso clínico de cierta frecuencia, que son las isquemias intestinales. En estadios, por ejemplo, de hipovolemia, trauma, sepsis, en el que se usan vasopresores y demás, una de las partes del intestino que más sufre es el ángulo esplénico. El ángulo esplénico, esta parte de acá.
¿Ok? Muy bien. Esto es el ángulo esplénico, la zona más frecuente de isquemias intestinales, el ángulo esplénico. ¿Por qué? Porque solo es el arco de Riolano el que está irrigándolo. Muy bien. Muy bien. Y esta imagen, tenemos una lámina especial para el recto, así que no nos detengamos mucho en esta parte de la irrigación, solamente para mencionarles, miren esta imagen de acá. Esta es la aorta da una rama, que es la mesentérica inferior. Esa mesentérica inferior da sus ramas cólica izquierda para esta zona y da sus ramas sigmoideas. Pero también da una última ramita que irriga el recto, pero no todo el recto, solamente la parte superior. La arteria rectal superior, llamada también hemorroidal superior. Hemorroidal o rectal viene a ser prácticamente lo mismo, irrigan el recto. Pero esto solo irriga el tercio superior. El tercio medio e inferior del recto reciben irrigación de otro lado. Solamente el tercio superior. El tercio medio y el tercio inferior del recto está irrigado por ramas de las pudendas. ¿Y de dónde venía la pudenda? La pudenda interna. La pudenda interna venía de la arteria hipogástrica. La arteria hipogástrica venía directamente de la aorta, ¿no? Del tronco ilíaco, etcétera, de otro camino. Finalmente, esta pudenda interna, la arteria, termina drenando en la vena pudenda interna, y eso ¿dónde va? A la vena cava. Entonces, el tercio superior del recto drena en la vena mesentérica y eso va al sistema porta. El tercio superior del recto está en comunicación con el hígado, mientras el tercio medio y tercio inferior no están en comunicación con el hígado porque van directamente a la vena cava. Eso tiene mucha implicancia para hablar luego de metástasis, migración de abscesos, etc. ¿Ya? Muy bien. Y acá abajo finalmente tenemos la formación, tanto hemos hablado de la vena porta, cómo se forma, o quiénes forman la vena porta. Ahí tienen las dos arterias, las dos venas, perdón, grandes del abdomen, ¿no? Acá atrás tenemos a la vena cava inferior, que está yendo en dirección hacia la aurícula derecha. Y acá tenemos a la vena porta, Muy bien, la vena porta, que es este de acá, el tronco portal, así de chiquito, que luego se empieza a ramificar. ¿De quiénes la forman? Esta de acá es la vena mesentérica superior, ¿Y con quién se une la mesentérica superior? Con esta de acá, que es la vena esplénica. Entonces, ¿quién forma la vena porta? La esplénica y la mesentérica superior. ¿Y dónde está la mesentérica inferior? Es esta de acá. La vena mesentérica inferior primero drena en la esplénica y luego recién esta esplénica se une a la mesentérica superior para formar ambos la vena porta. Muy bien. Ahí están las ramitas, ¿no? de cada una de las mesentéricas. Cerramos esta parte de esta primera clase con la anatomía del recto y el anito. ¿Ya? El recto ano, la parte distal ya del tracto digestivo, ven que termina en esta estructura. Esta de acá es la parte distal del recto, que tiene en su interior unas válvulas, unos pliegues, que ya no se llaman pliegues de Kerkring, acá en el recto, sino el recto recibe un nombre especial, que son las válvulas de Houston, que son tres, una del lado derecho y dos del lado izquierdo. Ahí está, una arriba, una abajo. O sea, son tres valvulitas. Esto hace que aumente la superficie, la superficie del colon se haga más delgada y puedan formar adecuadamente las heces, ¿no? Y sean menos tortuosas, menos agresivas a la hora de salir, ¿no? La pared del recto, la pared muscular del recto, está formada también por las dos capas musculares. Tenemos la capa circular interna y la capa longitudinal externa. La circular interna es la que termina haciendo un engrosamiento en la parte distal, formando lo que va a ser después el esfínter interno. Entonces, ¿qué cosa es el esfínter interno? Este es el esfínter interno, es un engrosamiento de la capa circular interna del recto, o del intestino grueso en todo caso. Por lo tanto, si es musculatura lisa, si la circular interna es musculatura lisa, por lo tanto es involuntaria.
es involuntario, ¿ya? En cambio, lo que está a su costado, esta de acá, viene a ser el esfínter externo. Esto, no confundan, no es engrosamiento de ninguna capa muscular. Este ya es un músculo independiente, es un músculo estriado, esquelético. Por lo tanto, ¿es voluntario o involuntario? Voluntario, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto, este es el esfínter que cuando tienen ustedes un examen, ya saben, ¿no? Es hipertónico, está, ajusta. Muy bien. Entonces, este es el esfínter interno, musculatura lisa, involuntario. Este es el esfínter externo, músculo esquelético, voluntario. Y este que está arriba, a ambos lados, corresponde al músculo elevador del ano. Es un músculo también esquelético, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra información tenemos acá en esta imagen? Tenemos acá las diferentes estructuras de Morgagni que se encuentran en el canal anatómico. Ahorita vamos a hablar de esto. Estas estructuras verticales se llaman las columnas anales, las columnas del ano, o llamadas también columnas de Morgagni, que suelen ser en un número de 6 a 8 columnas alrededor, 6 a 8 columnitas. Las columnas anales o columnas de Morgagni. Estas terminan en una parte distal que se llaman las valvas. Las valvas de, también valvas anales o valvas de Morgagni, ¿ya? Estas valvas de Morgagni o valvas anales son las que al juntarse conforman la línea dentada o línea pectínea. Ahí lo voy a pintar de verdecito. Ahí está, ¿no? Esta es la línea dentada, manera de dientecitos, o línea pectínea alrededor. Y finalmente tenemos unos espacios acá donde está mi punterito, lo que se note acá. Este de acá, que son unos pequeños orificios muy chiquititos, que en realidad están alrededor de todo el restito en la parte inferior, se denominan las criptas anales, o criptas de Morgagni también, ¿no? Morgagni estudió mucho esta zona, le gustaba, ¿no? Hay columnas de Morgagni, valvas de Morgagni y criptas de Morgagni, ¿ya? Muy bien. El epitelio del recto, ven, ¿cuál es la parte? En la parte distal del recto sigue siendo un epitelio columnar, cilíndrico. ¿Ya? En cambio, en la línea pectínea, en la línea dentada, cambia a un epitelio poliestratificado, similar al del esófago, ¿no? Poliestratificado, pero aún no tiene queratina o la tiene de forma mínima. ¿Dónde empieza a adquirir queratina? Recién en esta línea, en el margen anal. Este margen anal, esta línea de acá, está el hecho de acá, ¿no? Pero está encima de la línea negrita. Este margen anal viene a ser el cambio de epitelio en el cual ya se agrega queratina, por lo tanto ya es piel. Esa es la piel que ya vemos en el anito, ¿no? Posterior. Entonces, tres tipos de epitelio en esta zona distal. El epitelio columnar, cilíndrico, acá. El epitelio acá poliestratificado no queratinizado. Y finalmente el epitelio queratinizado. Poliestratificado queratinizado, es decir, ya piel propiamente dicha. Muy bien. Acá hay unos nombres que debemos tener en cuenta. Desde la línea verde, voy a jalar acá, puntear, hasta acá abajo, se forma un canal, es decir, esto de acá, ¿no? Esto de acá que estoy pintando de rojito. Eso se denomina el canal anal anatómico, y mide aproximadamente 4 centímetros. Ahí a la izquierda lo tiene, ¿no? 4 centímetros del canal anal. En cambio, deben diferenciarlo del canal quirúrgico, y el canal quirúrgico se va hasta un poquito más arriba. Es todo esto y mide aproximadamente de 7 a 10 centímetros. Ese es el canal anal quirúrgico. ¿Y hasta dónde llega? Hasta el anillo anorrectal. ¿Y dónde está el anillo anorrectal? El anillo anorrectal está más o menos a la altura en la cual se intersectan los dos esfínteres con el elevador del ano. Es decir, esfínter interno, esfínter externo y elevador del ano. ¿Dónde se intersectan? Más o menos a este nivel. Y a este nivel, que como da una circunferencia total, más o menos así. Eso viene a ser el anillo anorrectal. Y el canal anal quirúrgico precisamente es el que se prolonga desde el margen anal hasta el anillo anorrectal. Muy bien. Muy bien. La irrigación del recto, ya la hemos mencionado, y en la parte superior proviene ¿de dónde? De la arteria hemorroidal superior o rectal superior.
rama de la mesentérica inferior. El tercio medio y tercio inferior, la parte distal del recto, ¿de dónde proviene? De esta rama. ¿Quién es? La ilíaca interna, o llamada también la arteria hipogástrica, que da ramas pudendas, las pudendas internas. Muy bien, esta es la irrigación del recto. Muy bien, chicos, hasta ahí vamos a llegar. Hasta aquí vamos a llegar en esta clase. Toda la parte de la inervación que corresponde del recto y lo que es hígado y vía biliar lo vamos a realizar ya en la segunda parte, que es la próxima fecha que tenemos conmigo, en la cual vamos a hablar anatomía abdominal parte 2, anatomía torácica y algunos aspectos de la anatomía urogenital. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí llegamos.